reunimos para hablar de una obra resaltante. En este caso vamos a hablar de Cambio de piel, una novela del renombrado autor mexicano Carlos Fuentes, que vio la luz por primera vez en el año de 1967. Esta obra, que destaca dentro de la prolífica carrera literaria de Fuentes, no solo es significativa por su contenido, sino también por el reconocimiento que recibió poco después de su publicación. Es así como la novela fue totalmente galardonada con el premio Biblioteca Breve, un prestigioso reconocimiento literario otorgado por la editorial Seix Barral, una de las casas editoriales más importantes en el ámbito hispanoamericano. Este premio es conocido por impulsar obras que aportan innovación y calidad a la literatura. Sin embargo, a pesar del éxito que cosechó la novela en ciertos círculos, su camino hacia los lectores no fue sencillo en todas partes. En España, durante la dictadura franquista, Cambio de piel, la obra enfrentó la censura, un destino común para muchas obras literarias de las épocas que se consideraban políticamente sensibles o contrarias a la ideología del régimen. Esta censura limitó el acceso del público español a la novela y restringió su difusión. Es así como marca un episodio significativo en la obra de Fuentes en todo el continente europeo. Por otro lado, es importante destacar que Carlos Fuentes dedicó esta obra a uno de sus colegas y amigos más cercanos, el también célebre escritor Julio Cortázar. Esta dedicatoria no solo refleja la admiración y el respeto mutuo entre ambos autores, sino también la influencia que tuvieron en sus respectivas trayectorias literarias. Es así como enmarcadas dentro del boom latinoamericano, un movimiento literario que revolucionó totalmente la narrativa en lengua española en la segunda mitad del siglo XX. Así, la obra Cambio de piel no solo se erige como una novela de gran valor literario, sino también como un testimonio de las relaciones y tensiones culturales y políticas de su tiempo. Es así como, ya introduciéndonos un poco en la biografía del autor, vamos a hablar ahora de lo que se refiere a la novela Cambio de piel. Justamente es escrita por Carlos Fuentes, una obra que se adentra en las profundidades del imaginario mexicano, fusionando elementos míticos y culturales de México con la herencia y los patrones sociales de la cultura occidental. Es así como, a través de una narrativa cargada de simbolismo, Fuentes ofrece una crítica mordaz de las estructuras sociales, entrelazando lo real y lo mítico para explorar los dilemas existenciales y las crisis de identidad de sus personajes. Es así como esta historia comienza con un viaje en un automóvil desde la Ciudad de México hacia Veracruz, en el que participan 4 personajes principales. En este caso vamos a hablar de Javier, Elizabeth, Franz e Isabel. Este viaje, que inicialmente parece ser solo una travesía física, se convierte en un viaje introspectivo y simbólico, cuando el grupo se ve obligado a pasar la noche en Cholula, un lugar cargado de historia y simbolismo en la cultura mexicana. Y ya al visitar la pirámide del sitio arqueológico de Cholula, los personajes aquí comienzan a revelar sus personalidades y sus historias a través de una serie de recuerdos y reflexiones, que esto desnuda sus deseos, miedos y conflictos internos que ellos tienen. Ahora vamos a hablar de Javier. Javier es un hombre que ha sacrificado su vida intelectual y política en favor de su relación sentimental con Elizabeth. A lo largo de la trama se revela como un escritor fracasado, que en su desesperación por encontrar una renovación creativa, ve en Isabel, su joven amante, una joven, una versión más rejuvenecida de Elizabeth, su pareja actual. Este deseo de renovación lo impulsa a buscar en Isabel algo que siente perdido en su vida con Elizabeth. Es así como lo refleja en una búsqueda constante de identidad y propósito. Ahora, hablando ya de Elizabeth por otro lado es una mujer judía de mediana edad, marcada justamente por el peso de su pasado y subordinada a la espera de un futuro incierto. También conocida como Ligeia, Lisbeth o Dragona,
entre comillas, Elizabeth anhela recuperar su juventud y revivir justamente un amor que siente que ha desvanecido con el tiempo. Es así como su personaje está profundamente arraigado en la nostalgia, en la melancolía y el deseo de regresar a una época en la que se sentía más viva y conectada con el mundo. Ahora, Franz. Franz es quizás el personaje más complejo de la novela, con un oscuro pasado vinculado a su colaboración con los nazis, justamente en la construcción de prisiones, en los hornos crematorios. Es así como Franz vive atormentado por la culpa en este caso. Su participación en los horrores del Holocausto lo ha llevado justamente a abandonar su carrera profesional y buscar una vida más mundana como vendedor de automóviles. En un intento de expiar sus pecados, realiza un viaje en cuya esencia es una búsqueda de redención y liberación de la culpa que lo consume justamente por pertenecer a este grupo nazi. Finalmente, Isabel, conocida como novillera, es una joven alumna de Javier. Aquí representa la juventud, la inocencia y el potencial de renovación que Javier anhela justamente, aunque su papel en la trama es menos central que el de los otros personajes. Isabel es un reflejo de las proyecciones y deseos de Javier, así como de su lucha interna por encontrar un nuevo sentido en su vida. Es así como a lo largo de la novela los personajes principales como Elizabeth, Javier y Franz comparten pues un deseo común, el de un cambio justamente de piel por una renovación, tanto física como espiritual. Este anhelo, este deseo de transformación es el motor justamente que impulsa la narrativa y que conecta a los personajes en su búsqueda de un nuevo comienzo. Y ya a pesar de las sombras de su pasado que justamente los persiguen, pertenece esto justamente a un simbolismo y la profundidad del argumento de Cambio de piel, que es el título de la obra, lo que ha convertido a esta obra en un objeto de estudio recurrente en facultades de filosofía, en letras y en diversas universidades alrededor del mundo. Además, ha sido justamente objeto de análisis por parte de numerosos críticos y académicos. Entre estos estudios se destacan justamente las contribuciones de Jorge Ruiz Basto, quien en su obra de la modernidad y otras creencias en torno a Cambio de piel de Carlos Fuentes, explora justamente las tensiones entre la modernidad y tradición en la novela. También Susana, quien en el problema del doble en cambio de piel de Carlos Fuentes, analiza el concepto de doble y su relación con la identidad y la dualidad en los personajes. Estos análisis han contribuido justamente a una comprensión más profunda de la obra, subrayando la complejidad y su relevancia en el panorama literario latinoamericano. Es así como a partir de la información proporcionada se pueden identificar varios temas relevantes en la novela. Cambio de piel de Carlos Fuentes que siguen siendo significativos en la realidad actual. Justamente hablando de la identidad y crisis existencial, la obra explora aquí la crisis de los personajes, un tema que sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, la búsqueda constante de quiénes somos, cómo nos definimos y cómo nuestras experiencias pasadas es cómo influyen en nuestro presente. Es una preocupación pues universal que resuena con las luchas personales y sociales que existen hoy en día. Aparte, la renovación o transformación o digámoslo metamorfosis, el deseo de los personajes por un cambio de piel justamente simboliza la necesidad de renovar, tanto física como espiritual, como ya lo mencioné. Esta búsqueda de transformación es una metáfora de reinvención personal, un concepto que sigue siendo relevante en nuestra sociedad, que valora justamente el crecimiento personal y la adaptación a nuevas cosas, a nuevas circunstancias, nuevas situaciones. Aparte de ello, se desglosa la culpa. ¿Por qué la culpa? Justamente hablamos de Franz, que estuvo ayudando en la construcción de las cárceles de nazi y todo lo que abarca el oscuro pasado ligado al Holocausto. Es así como refleja el tema de la culpa. Este tema pues resuena en la realidad contemporánea. ¿Cómo? Donde los personajes
y las sociedades luchan con las consecuencias de sus acciones pasadas y buscan formas de reconciliación y perdón. Ahora, después de ello viene la intersección entre lo mítico y lo real. ¿Por qué? La novela fusiona elementos de estos tipos justamente con la realidad de México cotidiana. ¿Por qué? Porque lo que plantea preguntas sobre cómo las creencias y mitologías tradicionales siguen influyendo en las sociedades modernas. Esa intersección entre lo mítico y lo real continúa siendo un tema pues relevante en el contexto de la globalización y la preservación de identidad cultural si nos ubicamos en la época o tiempo mexicano. Ahora, si hablamos de modernidad y tradición, de acorde a cómo pasa el tiempo, se va modernizando la tensión entre modernidad y tradición, un tema explorado en la obra que es particularmente relevante en un mundo que enfrenta justamente rápidos cambios tecnológicos y sociales. Es así como la lucha por encontrar un equilibrio entre el avance y la preservación de las raíces culturales sigue siendo pues totalmente un desafío para muchas sociedades. Ahora, las crisis, las relaciones complicadas entre los personajes, especialmente en términos de sacrificio personal y si hablamos de expectativas insatisfechas, reflejan esto las tensiones que aún persisten en las dinámicas familiares y amorosas modernas. Por ejemplo, las expectativas de renovación dentro de las relaciones y la lucha por mantener la conexión emocional son problemas pues que aún siguen existiendo en nuestro mundo contemporáneo. Otro punto también por hablar es la exploración de la dualidad. La obra aborda la dualidad en la identidad de los personajes, un tema que sigue siendo pues totalmente relevante en la exploración de las múltiples facetas del yo. Por ejemplo, la dualidad entre las diferentes versiones de uno mismo, así como las proyecciones de deseos, aspiraciones, son aspectos que aún se analizan en la psicología y la literatura actual. Y acorde a ello viene ya la crítica. Por ejemplo, hablamos de Fuentes. Fuentes aquí ofrece una crítica de las estructuras sociales, cuestionando las normas y los patrones establecidos. Este cuestionamiento sigue siendo vital en la realidad contemporánea donde los roles sociales, políticos y culturales en un mundo cambiante buscan redefinir. Ahora, si nos ubicamos en el mensaje central de cambio de piel justamente de este gran escritor Carlos Fuentes se articula en torno a la profunda y multifacética exploración de la identidad, la redención y la renovación personal. Todo ello enmarcado justamente en la tensión permanente entre la modernidad y la tradición. A lo largo de la novela, Fuentes utiliza una narrativa cargada de simbolismo, justamente para dar vida a personajes que se encuentran atrapados en sus propios dilemas existenciales, luchando por reconciliar el peso de sus historias personales y culturales con la realidad inmediata que enfrentan. Ahora, la búsqueda de identidad es un tema que atraviesa toda la obra, manifestándose en los personajes que intentan redefinir quiénes son a medida que enfrentan pues los fantasmas de su pasado. Si hablamos de Javier, Elizabeth y Franz, son ejemplos vivos de esta lucha interna, cada uno atrapada en sus propias narrativas de fracaso, culpa y arrepentimiento. Sus historias es como reflejan la difícil, la compleja condición humana donde la identidad no es un concepto estático, sino que es un proceso dinámico en constante evolución, influido por el contexto histórico, social y cultural que rodea a cada individuo. Ahora, además, la redención emerge como un elemento clave en la trama, como personajes como Franz que cargan pues con la culpa de acciones pasadas, buscan pues desesperadamente una forma de expiar sus pecados y encontrar una paz interior. La redención en este contexto es un acto de perdón personal, a la vez es un intento de liberarse de las cadenas que el pasado ha impuesto sobre el presente. Este anhelo, este deseo de redención está profundamente ligado a la necesidad de los personajes de reconectar con una versión de sí mismos, que esto es como que sienten que han perdido o traicionado a lo largo del tiempo. Es así como la renovación personal, tanto física como espiritual, es otro de los motores que impulsan la narrativa de la obra. Los personajes anhelan
un cambio de piel, justamente como la obra se llama, una transformación que les permita dejar atrás justamente las sombras de sus errores y fracasos para comenzar de nuevo. Este anhelo de renovación refleja pues el deseo universal de los seres humanos de reinventarse. ¿Por qué? Porque es una forma de encontrar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, que esto les va a permitir vivir de una manera más plena y auténtica. El escritor Fuentes sugiere que esta renovación es esencial para liberarse de las cargas del pasado y avanzar hacia un futuro más esperanzador. Bien, ahora, la tensión entre la modernidad es muy importante porque es una tradición como un telón de fondo que contextualiza justamente estas luchas internas, que nos ubican en la época correcta. Es así como a medida que los personajes navegan, indagan entre estos dos polos, Fuentes critica las estructuras sociales, culturales, que esto a menudo restringen pues y limitan la capacidad de los individuos para alcanzar la transformación personal que justamente ellos mismos desean o anhelan. Es así como la modernidad, con su promesa de progreso y cambio, choca constantemente de manera consecuente con las tradiciones arraigadas que mantienen justamente los personajes vinculados a sus historias y patrones de comportamiento anterior. Esta dualidad, retomamos un poco de las ideas que hemos dado, esta dualidad crea un ambiente de conflicto interno y externo. ¿Por qué? Porque busca la identidad, la redención, la renovación, y esto se convierte en un desafío aún más difícil. Bien, ya para terminar, en última instancia, pues la obra subraya la complejidad de la identidad humana, una identidad pues que está constantemente siendo moldeada y remoldeada justamente por la cultura, la historia y las experiencias personales, justamente para el anhelo o deseo de cambiar lo que ellos habían hecho. A través de la experiencia de sus personajes, Fuentes es como plantea que la identidad no es algo fijo realmente, sino que es un proceso continuo de construcción y seguir en constante cambio, en constante convicción por querer lograr lo que en realidad ellos anhelan. Esto influido por el entorno en el que uno se encuentra. Justamente este proceso está marcado por el constante anhelo de un nuevo comienzo, un deseo que, si bien es universal, también es profundamente individual. Y es aquí como terminamos con esta obra tan maravillosa, justamente por el cambio que deberíamos realizar en nuestras vidas en el análisis de nuestros errores. Con esto finalizamos, nos vemos hasta la próxima.